espacio. Como él decía, tengo el orgullo de ser su estudiante y podría también decir que un amigo más de los que tantos se logró cosechar a lo largo de estos 3 años como residente de medicina interna de la Universidad de Cartagena. Cuando él me dio esta oportunidad, me di la tarea de responder esas tres preguntas: ¿cuánto, cómo y a quién? Puesto de que este es un tema que, como bien decía el profe, es un tema que me apasiona. Quiero transmitirles esa pasión y que al final de la charla ustedes se lleven por lo menos esos tres mensajes. Entonces, para los que no me conocen, ya saben mi nombre, Guillermo Maldonado Gámez. En las partes de las redes pueden encontrarme en mi página educativa, que toco este tipo de temas, tanto de obesidad como nutrición y ejercicio. Acá les dejo el nombre de mi página educativa en Instagram. Entonces, una cosa importante, segundito, cómo se está pasando la presentación. Ok, ya. Importante antes de tocar el tema del ejercicio, tener claro la definición de algo muy relacionado a este, que es la obesidad. La obesidad, ¿qué viene siendo? Es una enfermedad crónica recurrente multicausal que va a afectar distintos componentes como el neuroinmunometabólico y biopsicosocial. En Colombia tenemos en cuenta que esto es un problema a nivel de salud pública, ya que la mitad de la población colombiana tiene problemas de exceso de peso, siendo así de que uno de cada tres personas está en sobrepeso y uno de cada cinco es obeso, siendo de que el 56,4% de la población de nuestros habitantes está en problemas de exceso de peso, sobrepeso un 37% y obesidad el 18%. En cuanto a los cambios de estilo de vida, importante responder la pregunta de cómo se prescribe el ejercicio. Entonces, importante el concepto de lo que es el FIT. Quiero que se lleven este mensaje, que es algo fundamental. ¿Qué viene siendo el FIT? La F de frecuencia, o sea, cuántas sesiones por semana está haciendo nuestro paciente de ejercicio. La I de intensidad, si está en intensidad baja, moderada o alta. En cuanto a la T del tiempo, el número de horas por día, el número de horas por semana que se le está dedicando al ejercicio, el tipo de ejercicio, si es un ejercicio de resistencia, fuerza, en cuanto a equilibrio, coordinación y flexibilidad, y los modos de entrenamiento de cada uno de estos. Entonces, en cuanto a la intensidad, hay que tener en cuenta de que la intensidad, ¿cómo vamos a determinarla? Hay muchos parámetros para determinarla, como lo ven acá. Tenemos lo que es el volumen de oxígeno máximo, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, y escalas, que está una de estas, las más conocidas, la escala de Borg, para uno determinar si estamos a un nivel bajo, moderado o alto de intensidad. Mayoría de estos parámetros se logran a través de una ergospirometría, pero si no tenemos esta, podemos utilizar las escalas que les comentaba, de las más famosas, la escala de Borg original, era hasta el puntaje de 20. Luego ya se dio la escala de Borg simplificada, que va hasta 10, y lo que nos quiere decir es cómo percibe el paciente su esfuerzo, si lo ve en una baja intensidad, dependiendo del puntaje, moderada intensidad o alta intensidad. Y también tenemos una escala visual para que él mismo nos guíe en cuanto al ejercicio que viene realizando, en cuál de estas se encuentra, o el que le vamos a indicar a qué punto. Una forma práctica, que podría yo darles como herramienta, es que ustedes le den como explicación al paciente de que si era el momento de hacer ejercicio, logra hablar fluidamente como estoy haciendo yo ahora, es una intensidad baja. Si ya empieza a agitarse al momento de estar hablando con ustedes, ya es una intensidad moderada. Y si habla entrecortado por secundario a la actividad física, ya sería una actividad física de alta intensidad, que no le permite hablar fluidamente como lo estoy haciendo en estos momentos. Entonces, en cuanto a otro término importante, vienen siendo los METs, que son los equivalentes metabólicos, y que un MET viene determinándose como esa energía en reposo que tenemos todos nosotros al no estar realizando ninguna actividad. Ya una actividad ya que es de ligera, viene siendo una actividad que involucre unos 3 METs, moderada de 3 a 6 METs, y ya una actividad más intensa mayor a 6 METs. Y esto lo podemos, por decirlo así, traducir al esfuerzo percibido, como lo vemos aquí en esta escala. Escala de menos de 3 MET, de 0 a 3 MET como ligero, de 3 a 6 como moderado,
y mayor a 6 como algo intenso teniendo en cuenta la escala de Borg. Entonces, en cuanto a la prescripción, importante tener en cuenta lo que les comentaba de los tipos de ejercicio. El ejercicio de resistencia puede ser, viene siendo ejercicio más que todo ejercicio aeróbico, entre eso tenemos caminar, correr, que más que todo vamos a mejorar la parte cardiopulmonar de nuestro paciente. El ejercicio de fuerza y resistencia, como bien lo saben, es más que todo ejercicio a base de pesas, bien sea con máquinas, barras o con el propio peso del paciente, que es lo que va a mejorar la parte de su fuerza muscular y por lo tanto evitar en este paciente pues caídas en el paciente ya anciano que está en cuanto a su sarcopenia. La fuerza del core, que viene siendo la fuerza del abdomen, tenemos ejercicios isométricos como el ejercicio de plancha para recomendarle al paciente, ejercicios de flexibilidad, balance y coordinación que mejoran la propiocepción, son indicados sobre todo en los pacientes mayores de 65 años porque sabemos los beneficios de estos en cuanto al riesgo de evitar caídas en nuestros pacientes. Ya teniendo en cuenta una prescripción general del ejercicio en los pacientes menores de 65 años, debemos tener en cuenta que todo paciente que se le ha prescrito ejercicio y tiene alguna condición articular o que le impide iniciar el ejercicio, debe inicialmente ser llevado a un acondicionamiento y rehabilitación previo a la prescripción del plan de ejercicio. Posterior a esto, que ya se mejoró el percance, se debe indicar 150 minutos a la semana, fraccionado en 3 a 5 sesiones a la semana, que vienen siendo 30 minutos al día. Y si se quieren mejores beneficios, se puede recomendar 300 minutos a la semana, que viene siendo fraccionado 1 hora al día, obviamente individualizado según el paciente. Entonces, como les decía, aquí vemos unas recomendaciones prácticas para el paciente adulto entre los 18 a 64 años. Vemos aquí el paciente adulto mayor de 65 años, que lo más relevante aquí, más allá del tiempo que obviamente varía, es que siempre se vayan variando entre diferentes actividades de los tipos de ejercicio que les comentaba, ejercicio aeróbico, de fuerza, de flexibilidad, de balance, ya que nuestros pacientes ya mayores de 65 años es importante trabajar todos los grupos musculares, combinar la parte aeróbica con la parte de resistencia muscular, por lo menos ejercicios aeróbicos de 3 a 5 sesiones a la semana y de ejercicios de fuerza de 2 a 3 sesiones, que esto en tiempo en los pacientes ya mayores debería por lo menos 30 minutos, si él no apenas está empezando, debería recomendársele 10 minutos al día o 10 minutos 2 veces al día fraccionado e ir progresando hasta lograr esos 30 minutos. Como les decía, también es importante los ejercicios de balance, equilibrio y flexibilidad en estos pacientes por el riesgo de caídas que hay en estos. Por lo menos 2 veces a la semana debería recomendarse practicar este tipo de ejercicios. Acá les dejo unos ejemplos en cada uno de estos en el paciente adulto mayor y que los riesgos potenciales del ejercicio en el adulto mayor son muy mínimos, pero más que todo a tener en cuenta realizando una anamnesis adecuada, valorando lo que es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente y lo que él nos mencione en la historia clínica para mirar que no tenga un riesgo de arritmias, de lesión musculoesquelética o incremento en el riesgo de caídas. Pero importante de que el paciente adulto mayor que generalmente viene con una condición de artrosis no debería pensarse que ya de por sí, por esta condición, se le va a negar la oportunidad de ejercicio, ya que este no provoca ni acelera la artrosis, al contrario, es altamente efectivo en el manejo y tratamiento del dolor, la pérdida de la capacidad funcional asociada a la artrosis de ese paciente adulto mayor que viene a nuestra consulta buscando un manejo no farmacológico de su peso. ¿Cómo vamos a progresar en cuanto a este ejercicio que se le va a indicar a estos pacientes con artrosis? Idealmente no se debería aumentar la cantidad de trabajo en más de un 5% a la semana. Los pacientes deberían realizar ejercicios de resistencia, o sea, en cuanto a resistencia de fuerza, en días no consecutivos y diferentes grupos musculares. Si el paciente está presentando un dolor de moderado a intenso, debería reducirse la carga e incluso detenerse hasta que el dolor cese y que el ejercicio como tal se debería propender a realizarlo, ya que esto va a mejorar a largo plazo el dolor en estos pacientes, contrario a lo que se piensa. Acá les dejo una rutina
que si se dan cuenta es muy práctica para estos pacientes adulto mayor con enfermedades crónicas y limitaciones articulares. Nos damos cuenta de que son ejercicios que lo pueden realizar incluso en su casa, que no tienen necesidad de desplazarse ni a un gimnasio ni a un parque, y son ejercicios que pues, el paciente va, sobre todo este tipo de pacientes, va a ser mucho más adherente a las recomendaciones que le demos. En cuanto a los beneficios, miren que hay múltiples beneficios. En cuanto a beneficios físicos, obviamente el control del peso también va a mejorar lo que es la flexibilidad y el rango de movilidad articular. Va a también haber un aumento en la resistencia y la capacidad de trabajo de ese adulto mayor. En la parte mental y emocional, una disminución en la ansiedad y la depresión. También una mejora en la calidad de vida subsecuente a todos estos beneficios. Y teniendo en cuenta el ejercicio como manejo, vemos que interviniendo mediante el ejercicio en estos parámetros que menciono acá, como el IMC, la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, si estos no se controlan ante la ausencia de la prescripción adecuada de ejercicio, vamos a llevar a una articulación que va a propender un ambiente proinflamatorio, contrario a que si se prescribe el ejercicio y se logra mejorar estos factores, vamos a tener una articulación con un ambiente antiinflamatorio y que no va a generarle dolor ni limitación a nuestro paciente en una articulación que ya pues, puede tener el antecedente de una artrosis. En cuanto a los pacientes hipertensos, ¿qué recomendaciones tenemos para estos pacientes? Tenemos que 30 minutos de ejercicio aeróbico o dinámico de intensidad moderada, como caminar, trotar, andar en bicicleta o nadar, por lo menos 5 a 7 días, complementado con sesiones de 2 a 3 veces a la semana de ejercicios de resistencia en cuanto a la fuerza, van a generarnos una reducción promedio de la presión arterial sistólica de 7 milímetros de mercurio y diastólica de 5 milímetros de mercurio. Entonces vemos que también hay un beneficio para este tipo de pacientes, tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia muscular en cuanto a la fuerza. En cuanto a la intervención en pacientes con falla cardíaca, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Que el paciente se encuentre optimizado en su manejo de la falla y se encuentre estable, que no tenga este tipo de contraindicaciones como la inestabilidad de su falla, un deterioro abrupto en la clase funcional, o que se está asociando a hipotensión o una hipertensión severa al reposo durante el ejercicio. Entonces, este tipo de pacientes vamos a tener que se debería indicar un programa de ejercicio aeróbico combinado con ejercicio de resistencia 3 a 5 veces al día durante esa semana, con un porcentaje del volumen de oxígeno máximo de 40 al 80%, aquellos que pues tengan una valoración, que viene siendo una actividad moderada, una duración de 20 a 60 minutos conforme va avanzando en su programa de ejercicio. Y como les decía, siempre complementar con ejercicios de fuerza muscular de resistencia, 2 a 3 veces que no sean días consecutivos, con una escala de esfuerzo de Bohr menor a 15, entre leve a moderado. Viene siendo eso. El concepto acá del RM es el peso máximo que el paciente logra levantar. Entonces, eso viene siendo un 40% de CRM individualizado para cada persona, para hacer el número de repeticiones, que acá lo indican, 10 a 15 repeticiones en al menos un set, en la parte tanto el tronco superior como las extremidades inferiores, para manejar diferentes grupos musculares en días no consecutivos, como les comentaba, que puede ser tanto en modo continuo como en intervalos, como ya lo tocaré más adelante, que también tiene unos beneficios, sobre todo en pacientes con falla cardíaca estable y de bajo riesgo cardiovascular, que se le puede indicar este tipo de intensidad alta, como lo es el HIIT, que tenemos que los programas de HIIT de 4x4, como lo vemos aquí, 4 intervalos de 4 minutos con descansos de 3 minutos, obviamente priorizando lo que es el calentamiento y luego el enfriamiento al finalizar cada sesión, tienen un beneficio a nivel cardiovascular, tanto en la mejoría del volumen de oxígeno máximo, como en la parte de la mejora de la contractilidad miocárdica. Acá vemos entre el HIIT y el ejercicio moderado continuo. Esto tiene que decir que no hay uno mejor que otro, sino un paciente que se puede beneficiar de uno o del otro, cada cual con los beneficios que nos ofrece cada uno, pero ambos siendo ideales para los pacientes que requieran ejercicio.